Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, esta semana estamos analizando todo lo que fue el proceso de la revolución del 52 en nuestra historia boliviana. Pero esta semana hablamos de la participación de los obreros y campesinos dentro de este proceso y también hablamos del rol de la mujer en estas luchas sociales. En el día de hoy vamos a analizar ya lo que significó la división del MNR y las tensiones regionales que surgieron dentro de este mismo partido, que fue el partícipe más importante de esta revolución que ya mencionamos. Bueno, empecemos. Vamos a hablar primeramente de entender el concepto de la separación que hubo dentro del MNR. Como ya lo sabemos, el nacionalismo revolucionario se convirtió en una ideología más importante en el panorama político hasta el año 1980. Las principales fuerzas políticas se proclamaron hasta su momento nacionalistas. Esto significaba que prácticamente no significaba, perdón, que todos estaban de acuerdo. Es cierto que el nacionalismo se ramificó en dos tipos de tendencias, una de izquierda y otra de derecha. El mismo MNR se fraccionó o dividió en varias organizaciones. Vamos a analizar en ese sentido a tres. Vamos a hablar del Partido de la Revolución Auténtica, el PRA, que surgió en 1960, fundado por Walter Guevara, uno de los ideólogos principales del MNR. Por ejemplo, este fue el autor del manifiesto a los ciudadanos de Ayopaya, o la tesis de Ayopaya, en la cual el MNR se distanció del fascismo y del socialismo, proponiendo la alianza de clases como el cambio adecuado para el desarrollo de Bolivia. Luego tenemos el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista, PRIM, fundado en 1964 por el sindicalista Juan Lechín. Este partido congregaba a los militantes del ala izquierda del MNR con el apoyo de los mineros y las clases populares urbanas. El gran carisma político de Lechín fue determinante para la constitución de esta nueva fuerza política. Tenemos también el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, MNR, y que se separó del MNR en 1969, guiado por Nancy Le Suazo. Ideológicamente no tuvo una gran distancia respecto al MNR, el partido político de origen. Más bien, esta ruptura se debió a la rivalidad entre los líderes, es decir, Víctor Paz Soro y Hernán Siles Suazo. Bueno, entre el año 1952 y 1964, el principal partido opositor al MNR fue la Falange Socialista Boliviana, la FCB, de orientación fascista, pero que proclamaba o se proclamaba como nacionalista. Congregaba a latifundistas expropiados y a las clases medias urbanas descontentas. En su sentido, el líder de este partido era Óscar Unzaga. Ahora, vamos a analizar, entrarnos en el ámbito ya de la política y de la economía de nuestro país. El MNR, en el ámbito económico, continuó con el plan del desarrollo llamado el Plan Buján. Esto se debió principalmente a que las metas fijadas por este plan coincidían con las políticas económicas del nacionalismo. De esa manera se proyecta convertir a Santa Cruz en un polo de desarrollo que contribuyera sustancialmente a la diversificación productiva gracias a la agricultura y la ganadería. Además, las extensas llanuras de las tierras bajas eran vistas como un área de colonización, donde prácticamente establecer campesinos de tierras altas. La reforma agraria no afectó a los latifundistas cruceños porque la modalidad de trabajo que allí existía no involucraba el colonato con viaje, como en el altiplano, sino era un sistema de salarios y enganche de peones agrícolas. Por esta razón, la MNR se hizo aliado de muchos miembros de la élite local. A su vez, los líderes movimentistas cruceños buscaron apoyo por el partido entre la clase media y populares de la ciudad. Sin embargo, la crisis económica a mediados de la década de 1950, sumada a varias pugnas internas de la élite local, quebraron este apoyo cruceño al régimen de la MNR. Tras la pérdida de sus bases, el MNR tuvo que enfrentar varios conflictos en la región. El principal fue la disputa por las regalías petrolíferas que la constitución vigente confería al departamento y que otra disposición legal promulgada en 1957 amenazaba con dejarlas sin vigor. La lucha por la restitución de estas regalías estuvo a cargo del Comité Pro Santa Cruz, institución fundada en 1950 que logró aglutinar a la sociedad cruceña. Luego de varias manifestaciones de reclamo, en noviembre de 1957, miembros del comité eh, acompañados de los universitarios, ocuparon la alcaldía. Al agravarse este enfrentamiento, el gobierno cedió y dispuso la restitución del 11% de las regalías. Detrás de este movimiento cívico operaron militantes, especialmente la Falange Socialista Boliviana, partido fundado por Unzaga de la Vega, que ganó gran aceptación en esos años. Como estamos viendo, obviamente estamos viendo en este punto
que tenemos ya participación de otro partido en contra del MNR. Ahora, la región de los valles de Cochabamba en ese tiempo fue muy importante porque era el centro del sindicalismo campesino y también fue un escenario de enfrentamiento entre las facciones que se dividió el MNR. La principal causa de ello fue la disputa por el poder que se dio entre caudillos regionales y sus redes de partidarios, captados gracias al clientelismo, pues recibían prebendas y favores a cambio de su colaboración. En 1953, en Clisa, Cochabamba, se funda la Central 2 de Agosto, que agrupaba a varios sindicatos de la zona, así como a campesinos dueños de parcelas llamados piqueros. En 1954, el ministro de Asuntos Campesinos, junto con sindicatos de ex colonos de la zona, fundó en Ucureña también la Federación Campesina de Cochabamba. Existía una rivalidad entre la central y la federación que creció, especialmente en las elecciones de 1960. La central, por ejemplo, apoyó a Walter Guevara y la Federación a Paz entre zona. Por entonces llegaron incluso a darse combates entre las milicias de ambos grupos. La zona se pacificó gracias a la intervención del ejército, que estableció un control estricto en Clisa, en la provincia de Clisa. Obviamente que este conflicto fue conocido como la champaguerra, que es un término interesante de hablar entre los mismos campesinos. En el altiplano paceño, más precisamente la región de Chacachi, el sindicalismo campesino también se hallaba dividido por pugnas internas. Dada la importancia que tenía ese sector para el gobierno, el ministro de Asuntos Campesinos visitó la región, mostrando su apoyo a algunos líderes envueltos en el conflicto, lo que ocasionó la reacción de sus contrarios que procedieron a asesinarlo. Imagínense cuál fue el- las consecuencias de este proceso de los bandos en los sindicalistas campesinos que lastimosamente procedieron a asesinar al ministro en ese tiempo, del ministro de Tierras. Lamentable. Bueno, la Revolución Nacional no solamente se quedó en el ámbito político, tenemos que destacar también que se fue al ámbito cultural. La Revolución Nacional ofreció un gran respaldo al desarrollo cultural y artístico de nuestro país, y prácticamente la idea era recuperar el patrimonio cultural. El propósito principal de esta política cultural era crear una identidad nacional única sobre el fundamento de una cultura mestiza y unificar a la población a través del idioma castellano. Siguiendo esta línea, todas las expresiones o creaciones culturales regionales pasaron a considerarse parte de la gran cultura nacional mestiza. Tal como se hizo en otros países latinoamericanos, se incorporó el término folclore para designar una variedad de creaciones culturales, unas artísticas y otras más relacionadas con las tradiciones y costumbres con las que se trataba de consolidar la identidad nacional. A este propósito respondió el fomento de la música folclórica regional, reconocida como mestiza. Tenemos la cueca chuquisaqueña, el taquirari, la chacarera, el guaño, fueron difundidos como formas de cultura nacional. En cambio, lo indígena fue asumido como la raíz ancestral de la cultura boliviana moderna. Esta visión de lo indígena desconocía la vitalidad de las culturas nativas que se habían relegado en el pasado y tomaba la riqueza creativa de los pueblos nativos como el legado de una cultura muerta. Las creaciones nativas, por ejemplo, las danzas, fueron incorporadas como manifestaciones regionales de la cultura boliviana. Al apoyar y estimular el folclore, el gobierno nacionalista marcaba su diferencia con los gobernantes oligárquicos, que patrocinaban solo la creación artística de tinte europeo. Bueno, ahora, el arte y la cultura no solamente fue un espacio de confrontación política prácticamente entre los oligarcas y también fue un tipo de propaganda nacionalista, cabe entender en ese sentido. Ahora, el Estado nacionalista creó varias instituciones destinadas a la promoción de la cultura. En 1954 se creó el Departamento de Folclore dentro del Ministerio de Educación, el Departamento de Arqueología, Etnografía y Folclore. Esta instancia desarrolló proyectos relacionados con la investigación cultural. En 1957 se fundó la Pinacoteca Nacional, en 1960 el Museo Nacional de Arte en La Paz. En ellos se depositaron varias colecciones que reunían obras de pintores coloniales y primeros años de la República. En 1961 se creó el Museo de Folclore y Artesanías, que después cambió de nombre por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF. Y aquí prácticamente tenemos la labor de la recuperación y recopilación y difusión del patrimonio cultural boliviano. Y en 1956 se funda el Instituto Cinematográfico de Bolivia con el propósito de apoyar el desarrollo del cine boliviano. Para el establecimiento de estas instituciones se requirió el financiamiento estatal, que por primera vez en la historia destinó un presupuesto para promover las actividades artísticas.
La difusión de esta cultura también se realizaba mediante la escuela, que enseñaba la historia patria e inculcaba el respeto y admiración por la riqueza cultural, sobre todo a través de la interpretación de la música o danzas folclóricas en las famosas horas cívicas de los centros educativos. Ahora, el Estado nacionalista también patrocinó varias obras artísticas para enaltecer la revolución. Una de las modalidades artísticas afines a este propósito fue el mural, que se empleó para exaltar el espíritu revolucionario, recordando hitos importantes de este proceso. Entre los muralistas más destacados tenemos, por ejemplo, a Miguel Alandia Pantoja, Walter Solón Romero y Lorgio Vaca. Los tres conformaron el grupo Anteo, junto con Gili Maná y otros importantes artistas que tomaron como inspiración los temas sociales. Por su parte, la glorificación de la gesta revolucionaria se dio con el Monumento a la Revolución ubicado en la ciudad de La Paz. Se trata de un edificio diseñado por Hugo Almaraz e inspirado en la arquitectura prehispánica. Las paredes interiores están cubiertas por murales de Pantoja y Solón Romero, llenos de imágenes que representan el triunfo revolucionario del pueblo y su futuro de prosperidad. El gobierno nacionalista también promovió festivales de música y danza folclórica, tanto a nivel nacional como departamental. Gracias a esos escenarios de difusión y la fundación de primeras empresas discográficas, la música folclórica alcanzó gran difusión. Fue también el periodo en que las danzas nativas, que siempre se bailaban en fiestas patronales, comenzaron a integrarse en las farándulas carnavaleras de la región occidental. Prácticamente en su momento no eran poco toleradas, especialmente estos tipos de bailes se aplicaban en la área rural, pero no en las ciudades, pero con el tiempo esta situación fue cambiando. Y de esta manera el proceso revolucionario también tuvo efectos no solamente en la política, en este caso estamos hablando de la educación y la cultura. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.